día a día, alimentándonos de la palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. Aliméntame, sáname, acompáñame. 3 de febrero. Celebramos a San Blas y a San Óscar. Escuchemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Cuando escuchamos y reflexionamos con detenimiento la narración de San Marcos, podemos quedar impresionados. La viveza con que describe al endemoniado y todos los males que le provoca a aquel pobre hombre pueden hasta horrorizarnos. Por eso nos desconcierta aún más la actitud de pobladores pidiendo a Jesús que se vaya. ¿Eran más importantes sus cerdos que la salud de aquel hombre? ¿Temían tener un encuentro profundo con Jesús que los obligara a cambiar sus estructuras y modificar sus prioridades? La acción de Jesús resulta incómoda. Ciertamente es un bien para una persona, pero perjudica los intereses de otros y prefieren quedarse como están. Alejar a Jesús porque puede provocar cambios. Pero para Jesús, por encima de todos los intereses, está la dignidad de la persona. Nosotros esto lo tenemos muy claro cuando son personas cercanas, familiares. No importan los bienes con tal de lograr la salud. Pero con frecuencia damos la espalda al hermano y preferimos nuestra seguridad. Le tenemos miedo a la libertad, a la luz y a la palabra de Jesús, porque nos desenmascara y pone al descubierto nuestro corazón e intereses. Sin embargo, hoy podemos acercarnos con toda confianza a Jesús. Él mirará nuestra pequeñez y nuestra desnudez, pero para restablecer nuestra dignidad. No le importan los demonios que traigamos dentro, nos limpiará y nos levantará. No le tengamos miedo. Al igual que David en la primera lectura, reconozcamos que a veces es necesario que alguien descubra nuestro delito y nos mueva al arrepentimiento. Nos acercamos, pues, confiadamente a Jesús que nos libera. El Señor te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.